el Ministerio de Salud publicó el proyecto de decreto manual tarifario. Imagínate, define las tarifas de todo el sistema de salud. Son 297 hojas el decreto para revisar. Este decreto afecta directamente tanto a IPS como a los profesionales de la salud porque pues es la forma de remuneración y de pago a muchos de ellos. Aunque la ley 1164 del 2007 ordena que el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, que preside el Ministerio de Salud, haya tenido que reunirse con todos los profesionales de la salud, con los médicos para realizar este proceso, eso lamentablemente no se dio. Ahora simplemente hay la publicación de un manual tarifario para observaciones, además es amplísimo, es inmenso, menos de una semana para opinar sobre todo esto, sin la participación real. Entonces, cuando no hay esa participación, porque por ejemplo, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas no estuvo ahí en esa construcción, y entonces eso que genera más incertidumbre para los médicos y para los profesionales de la salud, y lo que te digo, esto puede agravar es en términos de mayor insuficiencia del recurso humano en salud. Hoy como tenemos un fenómeno mundial, Ronnie, y perdóname que me extienda ahí, pero para redondear, el déficit de talento humano es un problema global, es un problema de todos los países del mundo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que muchos países facilitan la entrada de otros profesionales de la salud y si países como estos aprietan y generan incertidumbre, es fácil que se genere un fenómeno de migración de los médicos y otros profesionales de la salud a otros países. Este año ha sido muy movido en noticias alrededor del sistema de salud. Han pasado un montón de cosas y siempre es bueno escuchar a las voces que saben, a las voces que conocen el sector y también a las voces médicas que puedan analizar lo que está sucediendo. Venimos de una reforma que está a punto de caerse en el Congreso, de intervenciones a los 2 EPS más grandes del país, también de protestas y movilizaciones muy significativas contra el gobierno nacional y en ellas participaron los médicos. Por eso en esta oportunidad invité a la doctora Clemencia Mallorca. Doctora Clemencia, muy buenas tardes, bienvenida a Saludable. Ella es médica pediatra, también es la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá y ha sido una voz activa en las semanas recientes, especialmente en redes sociales y en medios de comunicación, por todo lo que está pasando en nuestro sistema de salud. Doctora Mayorga, bienvenida a Saludable, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Ronnie, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan en este importante espacio saludable. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo está hoy el sistema de salud desde su perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva médica, ¿qué está pasando? Pues Ronnie, tenemos que decir que después de esto que tú has resumido un tortuoso camino de una presentación de un proyecto de ley que presentó el gobierno nacional, que a mi juicio, independientemente de cualquier circunstancia, este sistema de salud necesita una reforma estructural. Hay puntos que deben ser objeto de reforma. Sin embargo, duramos pues prácticamente año y medio y más en este trámite tortuoso por el Congreso de la República. A mi juicio, se perdió una oportunidad valiosa y se perdió un poco por la necedad un poco de no querer incluir y mirar los puntos más técnicos y menos políticos que requiere el sistema de salud. Entonces, después de todo esto, tenemos un desgaste bien importante entre los actores del sistema que han estado durante todo este tiempo en medio de la incertidumbre. Y es que cuando uno, Ronnie, y que quienes nos están oyendo, entiende que en un sector no sabemos qué va a pasar, no sabemos para dónde va, no sabemos si unos actores van a desaparecer o no a desaparecer, etcétera, etcétera, pues esa incertidumbre genera una cantidad de efectos que al principio son invisibles, pero que pueden luego tener consecuencias y especialmente en el tema de salud en los pacientes y en los trabajadores de la salud. Específicamente, ¿a qué me refiero? Pues con el hundimiento y el archivo hasta donde vamos en el Congreso de la República del proyecto de ley y luego las intervenciones de las EPS más grandes del país con una tercera gran EPS que es Compensar, que dice yo no juego más este partido, prefiero retirarme y entrar en liquidación. Tenemos a los demás actores y a las demás EPS pensando lo mismo, es decir, si se quedan o no, si hay una suficiente tranquilidad y estabilidad en el sistema para continuar o no.
no, y eso de inmediato repercute en la estabilidad frente a los prestadores, es decir, a las clínicas y hospitales. Nosotros hoy tenemos reportes de que hay más retraso en los pagos a los prestadores de servicios de salud, es decir, clínicas y hospitales, y esto se da por un simple fenómeno de incertidumbre. Adicionalmente, tenemos reportes en algunas EPS de mayores tiempos para que los pacientes puedan obtener sus autorizaciones. O sea, parecería que algunos de los actores, en medio de la incertidumbre, toman la decisión de, digamos, restringir un poco los gastos para evitar tener mayores deudas frente a unas entidades que no sabemos si al final van a quedar o no siendo parte del sistema. O Y sea, estamos entonces hablando de eso, las EPS. claro, y entonces eso genera en el paciente directamente que ya teníamos problemas de oportunidad, porque luego tendremos que hablar de las múltiples razones para problemas, por ejemplo, de oportunidad en las citas, pero todos estos, esta incertidumbre pues genera más retrasos. Con una adición, Ronnie, y es que además los pacientes están en incertidumbre. Yo creo que todos los que nos están oyendo, y seguramente tú que eres un periodista muy del tema de salud, has podido conversar con la gente y todo el mundo dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis citas? ¿Qué va a pasar con mis medicamentos? Y cuando eso se da, entonces los pacientes también, todo aquello que esté pendiente, pretenden solucionarlo rápidamente porque hay incertidumbre. Si yo tenía pendiente una cirugía no urgente, vamos a poner un ejemplo concreto, de unas varices o una hernia, ¿qué hago de inmediato si hay incertidumbre y no sé qué va a pasar? Ojalá me la hagan ya. Yo me voy mañana al cirujano a pedirle que me la haga. Y por otro lado, entonces tenemos unos actores del sistema, unas CPS tratando de retrasar un poco esto. Entonces se nos junta, como decía yo un poco en Twitter, lo peor de los dos mundos, que es una mayor demanda por la incertidumbre con unos tiempos que ya sobre los problemas que había, no quiero decir ni que me malinterpreten, esto no nació ahora. Esto lleva tiempo y tiene otras causas estructurales, pero sí se agudiza y entonces vamos a tener unas consecuencias que únicamente repercuten en la salud de los pacientes. Ahora, Ronnie, también tenemos una preocupación y es un tema multifactorial y es el desabastecimiento de medicamentos. Multifactorial porque debemos ser honestos y decir que hay desde causas mundiales, macroeconómicas, materias primas, es decir, aquí las causas son muchas, ¿cierto? Pero no hay duda de que la industria farmacéutica, también cuando ve incertidumbre en un sistema de salud, cierra la llave, como decimos coloquialmente, y dice, prefiero no aumentar mis deudas con un sistema que no sabemos cómo va a quedar y si esa plata se va a recuperar o no. Y eso influye. En este momento, por todas esas múltiples razones, tenemos información de pacientes ya afectados, especialmente en el plano neurológico, pacientes con diagnóstico de epilepsia que han venido sufriendo Sí. desabastecimiento de sus medicamentos que venían recibiendo. Y eso, por supuesto, entonces vuelvo al punto inicial, ¿qué pasa con ese paciente? Pues que si entra en crisis, tiene que ir a un servicio de urgencias, entonces los servicios de urgencias terminan atendiendo cosas que Vale. realmente vienen, son como sobrevinientes, emergentes por toda esta situación. Doctora Mayorga, usted mencionó ya en esta gran introducción, pues digamos que nos aterriza tal vez como con agua fría a lo que está pasando. Habló de prestadores, habló de aseguradores, habló de pacientes, habló de la industria farmacéutica. ¿Cómo están los médicos hoy? Que es, digamos, el gremio que usted representa a través del Colegio Médico de Bogotá. En semejante rompecabezas que suele ser el sistema de salud, ¿cómo están los médicos? Sí, Ronnie, gracias por esa pregunta. Nosotros, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, hace parte en este momento del grupo de acuerdos fundamentales para la implementación de la ley estatutaria que ha venido trabajando en qué se necesita para el sistema de salud. Y en este grupo están las principales organizaciones médicas del país, es decir, está la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, sindicatos médicos y del sector salud, Asosalud con otros profesionales de la salud. Bueno, somos, digamos que las más importantes agremiaciones médicas. ¿Qué es lo que se siente allá y qué es lo que vienen diciendo los médicos en estas organizaciones? Los médicos igual están en este momento en un momento de incertidumbre. Incertidumbre porque no saben qué va a pasar. Muchos de ellos trabajan directamente para las EPS. Y aunque se haya dicho que no va a pasar nada, pues, Ronnie, siempre que va a haber un cambio tan grande y que se cambia las directivas de la empresa donde uno trabaja, pues pueden pasar cosas y eso genera una gran incertidumbre para los médicos
médicos y profesionales de la salud que trabajan en las EPS, pero también para aquellos que trabajan en las IPS. Todo este tema que te mencionaba de retrasos en los pagos y demás empieza a hacerse sentir en los médicos. Los médicos no saben qué va a pasar, muchos están en incertidumbre, asustados, y he empezado a oír un fenómeno que me llama la atención, y es que muchos plantean la posibilidad y algunos de ellos ya están haciendo trámites para emigrar. Y eso es preocupante, Ronnie, porque nuestro país tiene un déficit de médicos generales y médicos especialistas muy importante. Y eso hace que, pues si este fenómeno se agudiza, porque llegara a haber una migración de médicos y profesionales de la salud, pues volvemos al punto, la oportunidad en las citas o en las cirugías o en la atención, ¿quién finalmente la va a tener? Pues los pacientes, que van a tener menos personal de salud para esto. Entonces, también hay una gran incertidumbre e inestabilidad en los médicos. Quiero mencionarte ahí algo que estábamos tratando en una reunión esta mañana y que aumenta la incertidumbre. Esta mañana, el Ministerio de Salud publicó el proyecto de decreto manual tarifario. Imagínate, define las tarifas de todo el sistema de salud. Son 297 hojas el decreto para revisar. Este decreto afecta directamente tanto a IPS como a los profesionales de la salud, porque pues es la forma de remuneración y de pago a muchos de ellos. Aunque la ley 1164 del 2007 ordena que el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, que preside el Ministerio de Salud, haya tenido que reunirse con todos los profesionales de la salud, con los médicos para realizar este proceso, eso lamentablemente no se dio. Ahora simplemente hay la publicación de un manual tarifario para observaciones, además es amplísimo, es inmenso, menos de una semana para opinar sobre todo esto, sin la participación real. Entonces, cuando no hay esa participación, porque por ejemplo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas no estuvo ahí en esa construcción, y entonces eso que genera más incertidumbre para los médicos y para los profesionales de la salud, y lo que te digo, esto puede agravar es en términos de mayor insuficiencia del recurso humano en salud. Hoy como tenemos un fenómeno mundial, Ronnie, y perdóname que me extienda ahí, pero para redondear, el déficit de talento humano es un problema global, es un problema de todos los países del mundo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que muchos países facilitan la entrada de otros profesionales de la salud. Y si países como estos aprietan y generan incertidumbre, es fácil que se genere un fenómeno de migración de los médicos y otros profesionales de la salud a otros países. Bueno, lo que usted nos dice es bien preocupante, doctora Mayorga. Entre otras cosas, este tema del tarifario se ha advertido de muchas maneras y desde la academia principalmente de los riesgos que puede llevar, ¿no? Y que usted nos hable de un posible éxodo de médicos, pues bueno, eso también es muy diciente de lo que está pasando. No quisiera, perdóname ahí, no quisiera, o sea, no puedo exagerar diciendo un éxodo, pero lo que sí puedo afirmar es que ya tenemos voces de colegas interesados en averiguar cómo puede ser ese proceso de Sí. migración. O sea, es una primera pequeña alerta. Vale, ¿no? Y de eso se trata, hablarlo en sus justas proporciones, por supuesto, doctora Mayorga. Ahí, en su hilo en Twitter, usted dijo que el sistema de salud colapsó. ¿Se sostiene en esta afirmación, doctora Mayorga? Es que yo creo, querido Rone y quienes nos escuchan, que cuando se llega a un punto como este de total incertidumbre en muchos aspectos y no se abre un mecanismo de diálogo y concertación real y efectivo, Ronnie, porque aquí tenemos que decir la verdad y es, yo no puedo decir que existe concertación y verdadero diálogo cuando simplemente escucho a los que me dan la razón. Ni es por el número de reuniones. Aquí las organizaciones médicas, las que estoy hablando que hacen parte de acuerdos fundamentales, no han sido llamadas a esta concertación. Aquí las organizaciones de pacientes que se invitan son unas, las que apoyan la reforma, no todas. Y resulta que es que todas representan pacientes, con sus más y sus menos, sus críticas o no algunas, pero todos representamos una parte del sector. Y cuando esa conciliación no se da y vienen problemas tan grandes como que el gobierno nacional hoy maneja directamente la salud de 25 millones de colombianos cuando tiene ya estas grandes EPS en sus manos, pero además con un ítem, Ronnie, no tenemos los recursos
suficientes, o por lo menos el estudio profundo y suficiente para afrontar esta crisis, que yo soy la primera en decir y he sido testigo, es una crisis crónica, crónica, de años, no resuelta, y caben muchas responsabilidades, pero no por eso. Yo puedo decir que como es crónica y caben muchas responsabilidades, entonces explotemos hoy la crisis sin tener cómo resolverla. A mi juicio, lo más sensato que habría que hacer es sentarse con todos los grupos técnicos y con el Ministerio de Hacienda y mirar cuáles son las posibilidades de nuevos recursos para el sistema de salud, cómo es que vamos a hacer un acuerdo en términos de qué se cubre con el sistema de salud, cuáles son las coberturas y los recursos, por ejemplo, que desde otras carteras deben darse en términos de cuidado. El sistema de salud no puede con todo y aquí ha faltado desde hace muchos años, lo repito, no es de ahora, sentarse a mirar esa suficiencia de recursos que hoy necesitamos mirar. Y si no profundizamos en este tema, pues no vamos a tener cómo resolverlo. Entonces tenemos como tres grandes cosas que mirar. El derecho a la salud, por supuesto, de los pacientes y los derechos de los trabajadores que requiere un andamiaje y suficiencia financiera, un andamiaje administrativo y operativo transparente donde los recursos se cuiden de manera eficiente y finalmente una red de veedurías de vigilancia y control de los recursos del sistema de salud que hoy no están claros, estuvieron tan claros en la reforma. Bueno, usted me dice entonces que, digamos, hay un problema de recursos, pero el gobierno, a través del Ministerio de Salud, tal vez ha eludido aceptar esa situación. ¿Por qué cree que esto pasa? Porque el ministro de Salud algunas veces dice que sí alcanza la plata y otras veces deja ver que sí se puede estudiar que haya suficiencia de la UPC o no. Pues a mi juicio, Ronnie, lo tengo que decir con toda sinceridad, es que aquí no deberíamos estar hablando de apreciaciones, deberíamos estar hablando con estudios técnicos reales de la suficiencia de la UPC, del manejo de recursos, de la corrupción que ha habido en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están los estudios técnicos serios? Esto no puede ser la opinión. A mí me llama la atención porque el ministro durante el año y medio del trámite de la reforma afirmó que los recursos eran suficientes. Aquí empezamos, voy a hacer un recorderis, aquí empezamos diciendo que los recursos no solo eran suficientes, sino que además no se necesitaban recursos nuevos para la reforma. Esa fue la primera, digamos, información por parte del ministerio. Luego el ministro dijo que la UPC era suficiente y eso lo afirmó durante año y medio. Pero luego, hace menos de un mes, tal vez, Ronnie, fue a la Corte Constitucional y a la Corte Constitucional, a los magistrados de las Cortes le dijo, sí, la UPC no es suficiente. Tenemos un interventor de la nueva EPS, el doctor Aldo Cadena, una figura del gobierno nacional que pusieron en la nueva EPS y Sí. que ya no está porque no duró mucho. En ese momento era el gerente, En ese antes de la momento, cuando intervención. era el gerente antes de la intervención, él mismo dijo, yo creo que tú lo escuchaste, la UPC no es suficiente. Entonces son demasiadas voces, pero insisto, Ronnie, esto no debería ser de opiniones, esto tendría que ser un estudio técnico profundo donde intervengan todos los actores y donde no estemos hablando de opiniones, sino de cifras y de cuántos recursos nuevos se requieren para el sistema. Y que de hecho podría ser una buena base para arrancar una nueva reforma, que creo que si se ha avanzado en algo en el sector, es que ya hay un consenso de que se necesita una reforma de la salud. Totalmente cierto. Usted decía ahorita que se perdió una oportunidad. Le pregunto ahora, doctora Mayorga, sobre, bueno, qué viene para el sistema de salud, ¿cierto? Entonces, ya hay voces que están diciendo, es la oportunidad para hacer una nueva reforma, pero en lo sustancial que es necesariamente los problemas prácticos que enfrenta el sector en términos de suficiencia de recursos, de suficiencia de talento, de resolver los problemas del sistema, ¿qué viene? ¿Qué viene para las personas? ¿Qué viene para los prestadores, para las aseguradoras, para los pacientes? En un escenario de que hoy no hay reforma. Hoy no hay reforma, pero vamos a ver qué va a pasar. Y yo creo que, digamos, vamos a tratar de ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque todas las situaciones tienen como esa doble connotación. Lo primero es decir que en el vaso medio lleno yo veo, como tú dices, comparto esa apreciación, la mayor parte del país hoy está más consciente de la importancia del sistema de salud, de que se requieren más recursos para el sistema de salud, es lo más probable, los estudios técnicos nos lo dirán, de que se requiere un consenso, inclusión y de que se requiere una reforma. A mí me parece que eso es ganar bastante en la conciencia de la gente, de los actores, del Congreso de la República y del país en general. Y eso creo que va a poner unas nuevas propuestas de reforma el 20 de julio. Yo no sé si el gobierno nacional pondrá la suya, pero estoy segura que diferentes actores y grupos políticos van a poner algunas nuevas propuestas para reformar el sistema de salud.
Y digamos, en ese sentido, se abre una nueva oportunidad para que de manera inclusiva, participativa, amplia y técnica, esa nueva posibilidad se lleve a cabo con los puntos estrictamente necesarios para una reforma, Ronnie. Es que aquí hay muchos puntos que, como lo está mostrando el mismo gobierno nacional, porque yo no sé, pues si a ti no te llama la atención que todo lo que se planteaba en la reforma a la salud, mucho de lo que se planteaba y se decía que por eso se necesitaba reforma, hoy se está haciendo vía decreto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchos de esos puntos lo que requieren es voluntad política, recursos y operatividad, ejecución, asumirlos y hacerlos. Y eso me parece que hay que hacerlo. Pero hay otros, yo considero que hay unos 5 o 6 puntos que sí requieren reforma y ahí se abre una nueva oportunidad. Bueno, Pero esa voy a era ver el vaso, pero voy a ver en la otra parte del vaso, que es un vaso medio vacío y que me preocupa mucho, Ronnie, y es que ojalá el tema de la reforma a la salud no se convierta en una herramienta de manipulación política. Ese punto me preocupa porque entonces querría decir que lo que realmente necesitamos para mejorar los problemas de los pacientes, del derecho a la salud, para fortalecer la atención primaria, para dignificar al talento humano en salud, mejorar sus condiciones de trabajo, no es lo más importante, sino lo más importante es que ese discurso me sirva para obtener votos, sea para el partido A, B, C o D de cara al 2026. Y eso me preocupa mucho, porque eso saca las preocupaciones, digamos, saca los temas técnicos y esto se vuelve una tiranía de discursos, llamémoslo así, pero sin el fondo técnico, administrativo y financiero y participativo que se requiere. Bueno, doctora Mayorga, sabemos que existe lo que se llama acuerdos fundamentales que reúnen las principales organizaciones médicas del país, que han intentado acercarse para dar propuestas, que han hecho propuestas. Contémosle a la gente, digamos, muy concreto en 3 puntos, qué es lo principal que se propone, que proponen los acuerdos fundamentales para mejorar el sistema de salud. Ronnie, nosotros hemos venido trabajando y tenemos 14 puntos de propuesta para avanzar. No todos requieren reforma, tengo que decirlo, para avanzar y mejorar el sistema de salud. Los pueden consultar en nuestra página web www.acuerdosfundamentales.com, pero voy a referirme, como tú dices, a los principales. Lo primero es que nosotros sí estamos de acuerdo, como lo propuso el gobierno nacional, con la eliminación de la intermediación financiera, es decir, que las EPS dejen de manejar el 90% u 80% de los recursos del sistema de salud y ese sistema de salud y esos recursos sean manejados desde ADRES. Pero ojo, no estamos de acuerdo con ADRES más allá de un papel de recaudador y pagador único. El resto de operación administrativa y financiera, las auditorías, que son muy importantes, se requiere un andamiaje administrativo que no estuvo claro en la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional y que nosotros pensamos que deben hacer las gestoras y está detallado cuál sería ese papel que cumplen en ese nuevo rol de administradoras y auditoras. Vemos con preocupación que ADRES, si no tiene ese debido pesos y contrapesos, pueda tener una lista para pagar directamente y puede hasta mejorar y tener las capacidades para hacerlo, pero ¿a quién? ¿Cómo se prioriza eso? ¿Se puede convertir eso en un instrumento de manipulación regional, por ejemplo, de algunas IPS o no? Otro punto que nosotros estamos de acuerdo, pero que tenemos glosas con la propuesta del gobierno es con el fortalecimiento de hospitales públicos y todo el fortalecimiento de APS. Pero ahí nos falta un pedazo y que nosotros retomamos y es con cuál talento humano en salud. ¿Cómo se está uniendo a esto y cómo es necesario que universidades y Ministerio de Educación, formadores del talento humano en salud, hagan parte de esto en un plan a largo plazo, porque aquí no tenemos médicos, Ronnie, para sacar de los consultorios de ahora y llevarlos allá, o no queremos que pase, como ha pasado en otras ocasiones, que se le cambia el letrero aquí a este consultorio que ya atendía pacientes, se decía consultorio de primer nivel y ahora se llama CAPS y se dice que es atención primaria. Si queremos hacer atención primaria seriamente, necesitamos formar personal y eso lo tenemos planteado. Y por último, mencionar un punto importantísimo que es la dignificación del talento humano en salud. Aquí llamaron al talento humano en salud héroes y recuerdo con emoción los aplausos en las noches en la pandemia. Hubo muchos muertos. La gente que salvó de un desastre mucho mayor en este país fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud, los médicos, las enfermeras que requieren una dignificación. Pero de eso tenemos que hablar en serio, Ronnie, porque la plata no está.
porque no nos pueden seguir poniendo un punto en un artículo, y es lo que no queremos, donde diga dignificación al talento humano en salud, pero sin recursos, porque si los recursos No se añaden nuevas fuentes de si recursos los para recursos no dignificarlos. están, entonces vamos a volver a quedar aún con una nueva frustración, un nuevo artículo que lo señale, pero sea en la práctica no se pueda cumplir porque no hay los recursos, Porque entre tanto en el otras, sector público como en el sector porque privado. entre otras cosas, pues artículos que dignifican a los trabajadores hay muchos, ¿no? Pero de ahí a que se cumplan, pues bueno, Muchísimos. pueden quedar Es en la ley. más, desde la ley estatutaria en salud del 2015 ahí está clarísimo y es una ley de Ujú. carácter estatutario, pero no ha habido Bueno, recursos. bueno, le agradezco mucho, doctora Clemencia Mayorga, usted es médica pediatra, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. La voy a despedir con una última pregunta que yo creo que es necesaria. La politización dentro de los gremios médicos. Por supuesto, siempre ha estado, siempre hay unas personas que tienen unos pensamientos, otras que tienen otros pensamientos, pero creo que con la discusión de la reforma esto se ha visto muchísimo más, mucho más polarizado. ¿Usted qué opina de lo que está pasando al interior de los gremios médicos? Se vio con las marchas contra el gobierno, en la que sacan unos gremios un comunicado y otras personas de los mismos gremios sacan otro comunicado diciendo unos yo sí marcho, otros yo no marcho. ¿Qué está pasando al interior de los gremios médicos? Pues a mí me parece, Ronnie, con toda, lo digo con mucho respeto por los quienes presiden cada una de las organizaciones médicas, y es que lo que uno no puede hacer como dirigente de una organización es llevarse la organización para determinada orilla política o determinado gobierno. Las organizaciones médicas y los médicos somos sociedad en general. Tenemos gente de absolutamente todas las tendencias, y eso es lo natural y lo normal. Así es que no podemos tomar partido político sin que eso quiera decir que las personas tienen, por supuesto, sus preferencias políticas. Y en Claro, eso, por supuesto, todos los derechos políticos individuales. Pero cuando una organización se casa con un rótulo como organización, entonces viene eso que tú acabas de describir, que es la ruptura y la destrucción interna de las organizaciones, porque, por supuesto, quien no comparte que sus dirigentes estén digamos, manejando su organización hacia determinada orilla política, pues va a poner el grito en el cielo, se va a salir, va a destruir, va a criticar, va a hacer, pues, y tiene también todo su derecho. Entonces yo creo que ahí se ha cometido un error en acuerdos fundamentales, por ejemplo, que somos 18 organizaciones ya hoy. Somos muy conscientes de que tenemos gente de todas las orillas políticas. Ahí hay de todo, pero a nosotros nos toca limitarnos a dar los insumos técnicos de lo que creemos y conocemos que requiere el sistema de salud. Ya en la parte individual y personal, pues cada uno, por supuesto, está en todo su derecho de por manifestarse supuesto. políticamente. Bueno, pues le agradezco nuevamente, doctora Mayorga. Yo cuando leí el hilo que hizo en Twitter, pues dije, esta mujer necesita ser entrevistada aquí en Saludable para que ampliemos sus impresiones. Por supuesto, una voz, como le decía, muy valiosa dentro del sistema de salud. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Ronnie, a ti y a todos quienes nos escucharon y siempre atentos a poder colaborar con Saludable. Bueno, muchas gracias a todos quienes vieron esta entrevista. Si tienen comentarios, adelante, los leemos. También les pido, por favor, suscribirse y compartir este video. Saludable es un espacio para hablar del sistema de salud, del sector salud, de la salud pública, de innovaciones médicas y aquí con invitados de primer nivel como la doctora Mayor. Así que muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao.